Capítulo 88 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras por los 4 Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Iniciamos el recorrido por los 25 versos del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Como les anuncié anteriormente, veremos muchos episodios que solo los encontrará en este Evangelio y por tal motivo les solicito que esté muy atento a descubrir la belleza espiritual de este relato que nos muestra a Jesucristo divino, celestial y ungido Hijo de Dios. Empecemos desde el verso 1, desde donde se nos narra el principio del ministerio de Jesús, cuando ya andaban con él algunos de los discípulos que habían aceptado su invitación de seguirle. Miren lo que le aconteció al tercer día. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Quiero hacer interrupciones al texto bíblico cada vez que venga una revelación del Espíritu Santo para que la palabra viva nos descorra el velo de la mente y podamos recibir lo que antes no habíamos visto. Miren cómo inicia, haciendo énfasis del tercer día. Y es que después de 3 días, en la vida de Jesús, todo cambió. ¡Aleluya! Sigamos en el verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Todo empieza en unas bodas, celebrando el amor del novio y la novia. Tenga en cuenta que cuando Cristo vuelva, estaremos celebrando las bodas del Cordero. Verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Pocas veces en la Biblia se cuentan intervenciones de María, su madre, no por eso menos importantes, ya que ella en pocas palabras dijo lo que deberíamos tener en cuenta siempre: hagan lo que Él dice que deben hacer. ¡Aleluya! Esta es la mejor predicación, es la mejor enseñanza: obedecer al Maestro, al Rey, al Salvador. En sentido figurado espiritual, el vino representaba la palabra de Dios y ella estaba anunciando que se había acabado, y eso era cierto, porque Jesús venía a traer palabra nueva. Resaltemos a su madre, que ella sabía por revelación el ministerio de su Hijo amado. Así que su intervención no era descabellada. Ella también esperaba el cambio, pero Jesús le hizo saber que Él haría primero la voluntad de su Padre Dios. Verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. En la Biblia todo tiene un porqué y un para qué, que revela una verdad espiritual un tanto oculta que se descubre con la revelación del Espíritu Santo. Tenga en cuenta que 6 eran las tinajas de barro que guardan un significado con el número 6 que representa al hombre hecho de barro. En ese momento estaban vacías, porque el agua que contenían había sido usada para la purificación de los invitados, a los que se les debía lavar los pies y las manos para entrar a las bodas, lo cual también indica que ya no había agua para limpiar. Verso 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces ocurre el milagro cuando van a presentarle al maestresala el agua convertida en el mejor vino que jamás alguien hubiese probado. Algunos no le dan la debida importancia al primer milagro que Jesús hace a la vista de todos, que pareciera no tener mucha relevancia.
Pero cuán equivocados están los que todavía no han vislumbrado el significado de este acto sobrenatural. Jesús empezó muy bien su ministerio como maestro y predicador de la palabra, ya que al convertir el agua en vino nuevo, estaba demostrando que el vino añejo al que estaban acostumbrados se había vuelto rancio, se había vuelto envejecido y ya había perdido la vida. Así como la letra mata, el espíritu vivifica. Él quería que supieran que de ahora en adelante les daría una nueva interpretación de las Escrituras. Dejaría de lado el legalismo, el tradicionalismo y el rito sacerdotal, así como se había agotado el vino viejo. Ahora Él daría de beber un vino nuevo. Más adelante veremos cómo les decía a los fariseos que no querían aceptar el cambio, ya que eran odres viejos, incapaces de recibir el vino nuevo porque se reventaban. ¿Recuerdan la comparación que hizo en Marcos 2:22? Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Imagínense esto, escribas, maestros de la ley, confrontados con su tradición, escuchando a Jesús hablar de un nuevo tiempo, un nuevo nacimiento, una nueva enseñanza. ¿Ya entiende por qué se resistieron tanto al cambio? Sigamos en los versos 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. María se convirtió en una de las seguidoras y también les acompañaban los hermanos de Jesús, sus discípulos y todos aquellos que se maravillaban de su manera de hablar y de hacer las cosas. Qué fascinante resulta imaginar al Hijo de Dios haciendo prodigios, milagros y mostrando las señales de que el reino de los cielos se había acercado a la tierra. ¡Aleluya!